¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, queridos compañeros, compañeras, auditores y auditoras de Nuevo Mundo Patagonia 104.7. Estamos aquí en el Dial Patagónico, transmitiendo desde nuestra bella ciudad para nuestra invitada y para quienes están fuera de la región de Magallanes, contarles que hay una capa leve de nieve, pero todavía no ha precipitado la nieve, digamos, con confianza, no se ha manifestado en todo su esplendor. Estamos esperando la nieve en todo caso. Nos pueden sintonizar también en el www.nuevomundopatagonia.cl para todo el mundo y sus alrededores, y pueden seguir nuestro programa Primera Línea ahí en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en nuestro fanpage de Facebook, Nuevo Mundo Patagonia Radio, y también estamos junto a ustedes en el canal de YouTube de la radio, Patagonia Radio Nuevo Mundo. Ustedes le ponen el dedito para arriba y ya quedan suscritos a nuestro canal. Entregadas las coordenadas, partimos primero, como es habitual, saludando a nuestros panelistas habituales. Está con nosotros don Fernando Bamonde y Avendaño. ¿Cómo está? Buen corte te mandaste, ¿ah? ¿Cómo está, don Fernando? Y don Sebastián, que nos regocija con su juventud y alegría, que esté por segundo programa ininterrumpido con nosotros. ¿Cómo está, compañero Seba? Como todos los viernes nos acompaña hoy día también. No tienen micrófono ninguno de los dos. No, pero ellos en su momento lo van a activar, no se preocupe. Ahí ya metió su cuchara porque es impaciente. Como todos los viernes en nuestro programa, el periodista José Luis Córdoba, y ahora también columnista de nuestro diario digital, así como Fernando Bamonde. ¿Cómo está, José Luis? Muy bien, gracias. Saludos a las auditoras y auditores. Él es un caballero, salude con el micrófono abierto, no como otros. Y tenemos una gran invitada, gracias a la gestión en el área de la producción de don José Luis, porque no está con nosotros hoy día nuestro productor. Se quedó atrapado en un banco, dijo. Don Dalibor Eterovich, lo saludamos de todas maneras, y gracias a las gestiones de José Luis, está con nosotros la compañera Natalia Castillo Rojas. ¿Es así? Sí, ahí sale su nombre. Nati Castillo, presidenta nacional del Colegio de Periodistas. Un gran gusto, agrado conocerla y tenerla en frente a nuestros micrófonos y a las cámaras de nuestros computadores. Bienvenida, compañera. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, pues hoy día vamos a hablar, como siempre, de este mundo y del otro, y a analizar la contingencia nacional. El tema del 10%, por supuesto, ha estado marcando la pauta, pero vamos a orientar nuestro programa también, por supuesto, a lo que es, y aprovechar la presencia de Natalia en su calidad de presidenta del Colegio de Periodistas. Tengo entendido que mañana se celebra el Día del Periodista. Esa es la razón también por la cual ella está con nosotros esta tarde, noche ya, aquí en Punta Arenas. Y queremos partir por un tema que ha estado también dando vuelta este último tiempo, que tiene que ver con la pluralidad, haciendo una pregunta a Natalia, la pluralidad de los medios de comunicación, fundamentalmente de la televisión abierta, para enfrentar primero lo que fue el estallido social, luego la pandemia, y en particular sobre esta suerte que molesta a muchos de imparcialidad que hay para invitar a pseudo o inminentes candidatos a los matinales. Hay que decir que este grupo de Convergencia Democrática, donde está el PPD, el PS y el Partido Radical, presentaron una denuncia al Consejo Nacional de Televisión precisamente por la presencia indiscriminada de candidatos de derecha en los matinales, y la respuesta, también dando muestra, yo diría, de imparcialidad, que dio Catalina Parot, porque recordemos que Catalina Parot fue ministra de Piñera 1, después durante la campaña de Piñera 2 ella prácticamente fue su adalid y vocera. Por lo tanto no hay mucha pluralidad que esperar de la presidenta actual del Consejo Nacional de Televisión. Lo que ella dijo es que el Consejo Nacional de Televisión no tenía recursos extraordinarios para fiscalizar,
que las transmisiones de los matinales eran algo así como 5 horas diarias, ¿ah? Y que eso significaba contratar gente extraordinaria para hacer la fiscalización y no lo tenía, así que quedó ahí en el fondo dando vuelta a la denuncia, pero esta es además, Natalia, una situación que venimos percibiendo todos los chilenos desde hace mucho tiempo y que se ha acentuado, que es escandalosa ya en el caso de Joaquín Lavín, pero también de algunos alcaldes de derecha. ¿Tu opinión al respecto? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas, a todos y todos. Allá en el extremo sur de nuestro país, muchas gracias por la invitación al Colegio de Periodistas de Chile. Como tú bien decías, Claudio, estamos en aniversario, estamos en la antesala del aniversario número 64 de nuestra orden profesional, con bastantes demandas, con bastantes desafíos, producto de todo lo que estamos viviendo como país. Principalmente, bueno, luego lo podemos compartir más adelante, la importancia y la necesidad de poder avanzar en un proceso constituyente, ¿cierto? Y en una nueva constitución que garantice el derecho a la comunicación, para que situaciones como la que tú has estado planteando en tu introducción, a propósito de la falta de pluralismo, de los matinales, ¿cierto?, cargados con una línea editorial de derecha, con invitados de una derecha dura, ¿cierto?, dentro de los canales de televisión abierta, y la poca regulación que hoy día existe a propósito de lo que planteabas del Consejo Nacional de Televisión, puedan cambiar y puedan entregar, ¿cierto?, esta democracia plena, participativa dentro de los medios de comunicación en una nueva constitución. Pero en el punto que tú planteas, eso tiene que ver lamentablemente con el sistema de medios de comunicación que hoy día tenemos en nuestro país. Es un sistema de medios de comunicación concentrado, altamente concentrado, ¿cierto? Los controladores o los dueños de los medios de comunicación son absolutamente pocos, creemos. No es que lo digamos como colegio de periodistas, sino que diferentes organismos han dado cuenta de que en Chile la concentración de la propiedad de los medios de comunicación es altísima en relación a Latinoamérica o incluso al mundo, logrando, por ejemplo, el 95% del control de la prensa escrita en dos grandes conglomerados, ¿cierto? Edwards, el Mercurio, Copesa, La Tercera y toda la cadena de medios de comunicación asociados, incluso en regiones que estas grandes holdings de las comunicaciones tienen. Imagínense, el 95%. Y en televisión sabemos también que estos grupos empresariales que tienen los canales de televisión abierta principalmente, también responden a a empresas, a holdings, ¿cierto?, que no necesariamente se concentran en el trabajo propiamente tal de contenidos o de reproducción de contenidos informativos o de televisión necesariamente, sino que también forman parte de consorcios empresariales importantes en nuestro país. Canal 13, por ejemplo, responde a la propiedad del grupo Luxic, ¿cierto?, que está vinculado a la minería, a Banco de Chile. Mega, me da la impresión, si José Luis me puede a lo mejor corregir, es el grupo Betia, un grupo que se dedica a la vitivinícola, a la agricultura, a la agroindustria, y así podemos ir diciendo a quienes responden. Incluso lo pueden googlear ustedes en sus casas y ven el mapa de la concentración de medios de comunicación en nuestro país y se van a dar cuenta que los dueños de las grandes financieras, los dueños del retail, los dueños del país están también siendo los dueños y controladores de los medios de comunicación. Y ese es el cuadro lamentable que hoy día tenemos en nuestro país, de radios también, por cierto, y que nos deja que en las voces de los territorios, ¿cierto?, la diversidad que existe en un país como el nuestro, pluricultural, que si bien no dice eso en la Constitución, pero sí somos un país pluricultural, no se refleja en estos medios de comunicación. No tienen derecho o no tienen acceso a generar un medio, pero tampoco se informan o tampoco nos informamos. Y esos son elementos que para el Colegio de Periodistas constituyen una amenaza a la libertad de expresión, al derecho a la información y una lesión al derecho de la comunicación. Por lo tanto, son demandas que ya el pueblo de Chile, a propósito de este Chile despertó el 18 de octubre, ¿cierto?, comenzaron a darse cuenta, o al menos a correr este cerco informativo y a demandarle hoy día a los canales, a los periodistas, a los medios de comunicación en general, que se entreguen contenidos pluralistas, ¿ya?
Y si ustedes recuerdan, y siempre lo decimos en el colegio y cuando hacemos algún tipo de conversatorio, debate, días posteriores al 18 de octubre, 19 de octubre, los medios de comunicación, principalmente los matinales, se volcaron a las calles a darle la opinión a las juntas de vecinos, a darle la opinión a los clubes de adulto mayor, a la gente que quería reclamar, a la gente que quería en algún momento dar a conocer su opinión, pero producto, ¿cierto?, de estos poderes económicos y de cómo hoy día se mantiene la televisión, principalmente, que es a través de la publicidad, vuelven al modelo anterior, a un formato, ¿cierto?, cargado a los panelistas de derecha, a los panelistas de la exconcertación, que, ¿cierto?, tratan de generar esta política del empate, la política de los consensos, y se terminó este reporteo de matinal que daba a conocer la historia de la Junta de Vecinos, de los territorios, etc. ¿Por qué? Por esto del avisaje, de la publicidad. Por lo tanto, que hoy día tengamos en los paneles de televisión principalmente, ¿cierto? Y es mucho más brutal, ¿eh? Porque estamos en confinamiento, estamos en cuarentena. Entonces, obligatoriamente, no todos tienen streaming, no todos tienen Netflix, no todos tienen acceso a internet o cambiar el canal. Por lo tanto, se ven los canales de televisión abierta y estamos obligados y obligadas a ver a estos alcaldes de derecha, a Francisco Vidales, ¿cierto?, en el consenso, y evidentemente están generando ahí una lamentable situación que fue denunciado por este grupo de convergencia progresista, pero también las personas en las calles, la misma ciudadanía los critica. Entonces, para nosotros eso significa, evidentemente, una situación absolutamente nefasta, no nos parece, lo condenamos por la falta de pluralismo que debiese existir en un país democrático, pero a la vez también ese es el insumo necesario que tenemos para poder avanzar en esta acumulación importante de fuerza, para poder pelear en este plebiscito de entrada la necesidad bueno, que nos da paso a una asamblea constituyente a poder garantizar el derecho a la comunicación y que todos y todas podamos tener acceso y también participación plena en los medios. Es como más o menos una pequeña introducción de lo que pensamos ante lo que es el sistema de medios de nuestro país. Ahora sí. Ah. Decía que estamos en primera línea hoy junto a voy a ratificar, junto a Natalie Castillo, dije Natalia para no confundirla con la diputada, a Natalie Castillo, presidenta nacional del Colegio de Periodistas. Junto a nuestros panelistas habituales vamos a comenzar nuestra ronda de consultas a nuestra invitada y también de opiniones con precisamente el periodista José Luis Córdoba. Don Lucho, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, saludar a la presidenta en víspera del aniversario de la fundación del colegio en 1956, un 10 de julio, 11 de julio, perdón. Y quería preguntarle también, o que se explayara también respecto, porque hay un tema del pluralismo. También hay un tema de género que hoy día está de moda. Hoy día, por ejemplo, el propio diputado por Magallanes, ¿cierto?, Boris, hizo su pequeño show en la televisión diciendo de que se retiró de un programa porque no había representación femenina. Este tema de género, Natalia, ¿cómo lo ve el colegio? Bueno, muy potente la temática de género y te consta también porque José Luis es parte de nuestra mesa directiva, es consejero nacional del colegio, por lo tanto está incorporado en todas las discusiones que se dan en relación a las diferentes temáticas. Tenemos una comisión de género, creo que es una comisión bastante robusta, fortalecida, que lleva más de 6, 7 años trabajando la temática de género en los medios de comunicación. Claro, hoy día se puede decir, claro, que quizás no es una moda, pero sí hoy día hay mayor sensibilidad, mayor formación al respecto y hay mayor cuestionamiento. Cuestionamiento respecto a cuánto los medios de comunicación en algún momento generan estas pautas sexistas que le hemos llamado nosotras, bueno, en realidad el Colegio de Periodistas, cuando los titulares, ¿cierto?, vulneran los derechos de las mujeres
de manera directa, indirecta, pero lo vulneran su condición de mujer, y que en algún momento, y ustedes también son testigos, ¿cierto?, de que crecimos bajo una estructura patriarcal y los medios de comunicación también formaban parte muy importante dentro de esa construcción. La publicidad antiguamente, yo creo que ya hace al menos un año, 2 años, se ha ido cambiando un poco ese concepto publicitario o de marketing a través de los medios de comunicación, pero las mujeres, ¿cierto?, eran todas aquellas vinculadas a los quehaceres del hogar, a todo lo que tenía que ver con los cuidados de los niños y las niñas. Por lo tanto, en una perspectiva de cómo ha ido cambiando y ha ido evolucionando la temática de género, yo creo que ha sido bastante positivo, pero por la formación interna que podemos tener algunos periodistas. Pero la sociedad patriarcal no se ha terminado, y eso lo hemos evidenciado en los últimos 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que han sido protestas masivas, no antes vistas, ¿cierto? Y donde las mujeres han tomado un rol preponderante no solamente para denunciar, ¿cierto?, ser víctimas de algún concepto misógino, machista, sino que también cómo en diferentes estados de la vida la mujer hoy día se encuentra discriminada, en tanto, por ejemplo, acá en nuestro panel, hoy yo soy la única mujer, no sé si ustedes tienen incorporado dentro de su programa otra compañera que pueda también participar dentro de la opinión, dentro de los medios de comunicación. Lo mismo hoy día sucedió en el panel donde el diputado Boric se retira porque, claro, hay mujeres que pueden opinar de las diferentes temáticas, ciencia, tecnología, comunicaciones, de historia, de política, y eso no lo vemos. Y eso también tiene relación a cómo también nosotras y nosotros hacemos el trabajo de formación para que los medios de comunicación eviten ciertos errores continuos que se cometen en esta perspectiva. No sé si ustedes recuerdan, pero el caso de Nabila Rifo es uno de los casos emblemáticos, donde los medios de comunicación hicieron abuso del ataque que tuvo esta mujer, Nabila Rifo, y no solamente con aquello se entregó el informe ginecológico, por ejemplo, cuestionando si la víctima habría sido infiel o no infiel con su agresor. Situaciones de ese tipo en los medios de comunicación no se pueden tolerar. Lo mismo sucede con los suicidios, por ejemplo, femicidas, como el caso de Antonia, que hoy día ha estado bastante en la palestra, en los medios de comunicación, o lo que pasó con Fernanda Maciel. Casos emblemáticos, pero habitualmente y diariamente los medios de comunicación incurren en errores de este tipo, editoriales, y por lo tanto es necesaria la formación, pero también es importante la denuncia entre propios colegas. Yo creo que creer un ataque cuando se le hace una corrección a un colega en relación a cómo trabaja en el tema de género, la temática de género, tiene que verse desde la perspectiva de la formación más que del ataque. Y esa es una de las invitaciones que también hacemos habitualmente en el colegio para poder avanzar en equidad de derechos, desde la reproducción de contenidos, pero también sería importante poder incorporar a la mujer en los paneles, en las direcciones, en las ediciones, poder dirigir medios de comunicación, algo que no tampoco sucede. Y eso no sucede no solamente en los medios, sino que también sucede en la institucionalidad pública, las empresas, rara vez que tengamos mujeres dentro de la toma de decisiones. Así que los invito y las invito a generar ese cambio cultural que estamos viviendo como sector de las comunicaciones, pero me imagino que también como sociedad. Sin duda. Nosotros los días lunes tenemos como panelista a la abogada Natalia Larcón. Es insuficiente, pero de repente hemos invitado a varias compañeras y de alguna u otra manera escabullen también el estar con nosotros. Más allá de eso, bueno, su réplica, dígala nomás. No, la réplica es positiva porque si bien tiene que existir una promoción, muchas veces las mujeres, claro, se niegan porque habitualmente han sido alejadas de estos espacios, y por eso también existen las promociones, incluso en las políticas públicas. Recordemos que está la ley de cuotas, por ejemplo, para pedirle a los partidos políticos que incorporen a mujeres dentro de sus dirigencias, y hace poco, a modo de dato, salieron las multas del CERVEL de cómo las platas que les pasaban a los partidos políticos para que pudieran hacer promoción del trabajo de la mujer al interior de los partidos, de las dirigencias, y la participación política de la mujer, salieron absolutamente multados. La Democracia Cristiana, uno de los primeros partidos con el radical que no habían asegurado la participación de la mujer dentro de sus gastos electorales. Entonces es súper importante eso.
que hay que hacer la promoción continua para que Bueno, y eso no vuelva a Natalia, suceder. recordemos la discusión que se dio en el Parlamento cuando estaba trabajando el tema de los eventuales y futuros convencionales para el tema de la Ah, paridad, sí. donde las propias mujeres del sector de derecha eh, estaban contra esta medida de la paridad. No sé si tú lo recuerdas. Sí. Es tema, porque aún cuesta, y aún cuesta a sectores conservadores y de la ideología de derecha, principalmente neoliberal, es la que hoy día está tratando de mantener un modelo cierto patriarcal, y no hemos dado cuenta no solamente en esa votación, porque que fue el del tema constitucional y general, la ley de cuota para mujeres, sino que también hace algunas 2 semanas atrás, Por con natal de la ley emergencia. de postnatal de emergencia, vimos mujeres, ¿cierto?, votando en contra de un derecho que debiésemos tener todas las mujeres del cuidado de niños y niñas, mujeres que están en cuidado de la primera infancia, y eso claramente redunda en que son un grupo político ideológico de derecha que quiere mantener el poder en nuestro país, los mismos que quieren mantener la AFP, los mismos que quieren mantener los servicios básicos como el agua, la luz, ¿cierto? Son los mismos que votan también contra las mujeres en el Parlamento y en las leyes. Y la estructura clásica del poder es patriarcal, por lo demás. Sí, poder, de todas formas. Muy bien, don Sebastián Aranda, su momento para conversar con nuestra invitada hoy día, para su reflexión también. Debo saludar al invitado, obviamente. Una reflexión acerca bueno, lo que se mencionó al comienzo respecto a la desigualdad estructural, que evidentemente tiene su raíz en la desigualdad estructural económica de nuestro país, que evidentemente ha penetrado en las diferentes capas, siendo el espacio de los medios de comunicación públicos una capa más de la privatización de los grandes grupos económicos y evidentemente de la monopolización en la toma de poder de esos distintos espacios. Y por cierto, eso también conlleva la instalación de una hegemonía cultural que en muchos casos ha sido de repente a contracorriente de los mismos procesos. O sea, yo creo que para nadie puede resultar algo algo positivo, sino incluso algo retrógrado el hecho que, por ejemplo, Moreira haga alegorías a la dictadura en espacios de matinal, cuestión que yo creo que hasta hace, no sé, 5 o 10 años se criticaban, se cuestionaban, y hoy en día pareciera ser que es casi natural. Eso también demuestra un espacio de avanzada de cierto grupo de élite y de utilización de estos espacios que deberían ser espacios públicos, porque recordemos que también los medios de comunicación no los crean los grandes grupos económicos, los crean las universidades con recursos públicos, los crean conjuntos de voluntades políticas que recibieron también recursos públicos. Entonces también, y aquí voy a un punto que tocaban inicialmente, evidentemente en el contexto futuro de discusión constitucional se requiere nuevamente repensar también el espacio de comunicación pública de los grandes medios de comunicación desde una perspectiva social. O sea, son espacios que deberían ser un instrumento que colabore, por ejemplo, en estas circunstancias, que colabora al orden y al disciplinamiento social en estos casos que tenemos que mantener cierto nivel de distanciamiento y no de generar ruido y de alguna manera generar noticias para sacar rédito económico por sobre la desinformación. Mi punto es, desde el Colegio de Periodistas, ¿hay alguna propuesta acerca de una discusión ya constituyente y de cómo orientar esa discusión constituyente respecto de los medios? No sé, quizás tomando ejemplos muy cercanos, como la ley de medios, por ejemplo, que se discutió hace algunos años en Argentina. De todas formas, nuestra organización, desde el año ya 2015, que viene planteando la necesidad de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Bueno, a propósito del acuerdo de noviembre, 15 de noviembre. claro, que se asume en definitiva que tiene que ser una convención constitucional. Ahora, hemos pedido y hemos exigido también a la participación del Colegio de Periodistas dentro de este proceso, que se aseguren los escaños de los pueblos originarios. Nos parece que vamos en esa sintonía al menos.
Sí, creemos que tenemos trazado una ruta para poder avanzar hacia un proceso constituyente, lo estamos trabajando desde ya, participamos activamente como organización en los procesos, en los cabildos constituyentes que se realizaron durante el periodo de la presidenta Michelle Bachelet. Eso nos generó un insumo importantísimo como organización para poder asumir este nuevo proceso a partir de octubre, porque ya teníamos avanzado o ya teníamos al menos un consolidado importante de cuáles serían las medidas que teníamos que incorporar en este nuevo proceso. Luego ya con la revuelta social y popular, ¿cierto? Que entre paréntesis también nos afectó mucho como gremio o como organización de periodistas y comunicadores también, producto de las violaciones a los derechos humanos que sufrieron muchos trabajadores y trabajadoras de las comunicaciones, mutilaciones, abusos sexuales, detenciones ilegales, por lo tanto, nos fortaleció aún más para poder seguir avanzando en esta configuración de establecer el derecho a la comunicación dentro de la nueva Carta Fundamental. Y en eso hicimos la primera reflexión, que no podemos hacerlo solos y solas como colegio de periodistas. Por eso alcanzamos a realizar entre enero y febrero y marzo, ya con la pandemia nos dispersamos un poco, pero tenemos ya el manifiesto de un bloque por el derecho a la comunicación. Es un bloque nacional que participa en diferentes medios de comunicación, comunicadores y comunicadoras territoriales, personas que trabajan con datos, por ejemplo, la Fundación Datos Protegidos, defensoría, personas que se dedican a la defensoría de los derechos humanos, considerando cierto el derecho a la comunicación como un derecho humano. Es un gran bloque que fotógrafos y fotógrafas independientes, que manifestamos la importancia de trabajar en conjunto este camino constituyente para garantizar el derecho a la comunicación dentro de la nueva Constitución. Y eso ha sido empujado no solamente por el colegio, ni por este bloque, ni por las personas que trabajan en las comunicaciones. Gran valor o gran protagonismo han tenido la misma ciudadanía. El mismo pueblo ha sido capaz de empujar también a las organizaciones hoy día a poder exigir derechos y a poder incorporarlos también dentro de esos mismos. Por ejemplo, no hemos pensado el derecho a la comunicación sin la ciudadanía. No es solamente para garantizar el derecho pleno a informar, el derecho pleno al acceso a la información o a tener un medio de comunicación. Nosotras y nosotros lo vemos desde una perspectiva del goce colectivo del derecho a la comunicación, es decir, que todas y todos podamos también formar parte de los medios y también crear medios sustentables que tengan, ¿cierto?, una proyección en el tiempo, porque eso también está pasando hoy día en los medios de comunicación, y ustedes lo saben bastante bien, como Radio Nuevo Mundo, a nivel nacional, son medios regionales, están habitualmente, ¿cierto?, bajo una crisis constante. Económica, de sustentabilidad, de proyección, de vamos a seguir o no vamos a seguir. Muchos y muchas también se tuvieron que ver obligados a llevar a sus empleados, a sus trabajadores a la Ley de Protección del Empleo, por ejemplo. Otras quebraron, otras están subsistiendo a través de fondos que son insuficientes para poder ganar un sueldo digno. Por lo tanto, también creemos que es importante que en esta nueva configuración de una ley de medios y también de consagrar el derecho a la comunicación, es necesaria la existencia de medios públicos, entiéndase públicos, que sirvan, ¿cierto?, desde el Estado a la diversidad de voces y al pluralismo informativo. Los medios privados que existen, porque todavía no vamos a llegar al momento de la expropiación aún, ¿o no, José Luis? Todavía no. No lo vamos a plantear así aún. No lo No, lo vamos a revisar en el próximo congreso, pero hemos planteado la coexistencia de estos tres sectores, medios públicos, medios privados, que se mantengan bajo una regulación también ética, que es súper importante, y los medios comunitarios, territoriales, populares. Y que esos medios también tengan, evidentemente los del sector privado no, pero los medios públicos y los medios comunitarios se mantengan con un financiamiento y con una proyección. Como tú lo planteabas bien, Sebastián, como lo realizó Argentina, ¿cierto?, a través de su ley de medios. Ecuador también ha tenido una buena experiencia, Venezuela, para qué decir, también en sus momentos de gloria también pudo establecer medios de comunicación territoriales, populares, para la educación del pueblo. O sea, acá tiene que ver también cómo hoy día pensamos la comunicación y los medios de comunicación
para el enriquecimiento cultural de los pueblos, porque ese es el sentido de poder generar una nueva transformación, un nuevo modelo de desarrollo. También tiene que ir incorporado a este componente de la comunicación popular y obviamente la diversidad. Si acá tampoco estamos hablando de que vamos a tener un sistema de medios estatizado, único y centralista. Si se trata de cómo podemos abrir las oportunidades y que yo como audiencia pueda elegir qué medio quiero ver, pero que no me obliguen a ver en 3 canales a Lavín y a Vidal todos los días. Y así es lo que hoy día estamos viviendo. Y eso es el síntoma del sistema neoliberal. Es lo mismo que pasa con las AFP, con la vivienda, con la salud, con la educación, pasa con los medios. Entonces, eso es nuestro análisis, Sebastián, respecto al proceso constituyente, que estamos todos invitados a participar del proceso de la comunicación. Estamos esta tarde en primera línea, aquí en la 104.7 FM Estéreo Nuevo Mundo Patagonia, junto a Natalie Castillo, presidenta nacional del Colegio de Periodistas, junto a nuestros panelistas habituales, analizando la situación de los medios, la situación nacional también en nuestro programa. Don Fernando Bamonde. Natalie, en primer término, saludarte y agradecer tu presencia en este programa austral de Radio Nuevo Mundo Patagonia. Un poco desprendiéndose del cuadro que tú retratas a propósito del estado en que se encuentra el periodismo, la prensa y los medios de comunicación, preguntarte si tú consideras en este instante, dentro de la sociedad chilena, existen medios independientes. En segundo término también, preguntarte cómo debiera ser esta democracia comunicacional, porque los medios de comunicación, la prensa escrita y el rol del periodista juega un papel fundamental para que exista una real democracia. ¿Cómo debiera ser esa democracia comunicacional? ¿Qué aristas, qué elementos debería considerar para existir en un futuro, ojalá, cercano? Y por último, la pregunta consultante, si don José Luis Córdoba es el afiliado al colegio de periodistas más antiguo que tienen en el padrón. Sí, de hecho, en el marco de estos 64 años le vamos a entregar un galardón por haber estado desde los inicios de la organización. ¿No? Y aparte que... sí, hay una copa de oro le vamos a regalar a José Luis. Mira, en realidad yo creo que el diagnóstico que tenemos y lo asumimos también como ciudadanía, como colectivo, porque creo que la discusión que tiene hoy día el Colegio de Periodistas no está ajena hoy día a la discusión ciudadana ni del pueblo de Chile. Y eso quedó bastante claro en octubre cuando salimos a las calles asumiendo la importancia de hacer un cambio estructural en el país y en el sistema neoliberal que hoy día, a propósito de esta pandemia, la hemos estado viviendo bastante compleja, ¿cierto? Desde el punto de vista social, político, sanitario. Entonces, es un sistema neoliberal que hoy día está haciendo agua. Hoy día ya ha sido cuestionado por aquellas personas que nunca pensamos iban a cuestionarlo. La misma gente en situación de vulnerabilidad que se negaba a pensar el tema político y a hacer como un análisis crítico del sistema neoliberal, hoy día las clases populares lo están haciendo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de este sistema neoliberal que hoy día está absolutamente cuestionado y que ya no sirve de plano y que la ciudadanía lo está diciendo que no es suficiente y que hay que cambiarlo, también cabe el sistema de comunicación, el sistema de medios de comunicación de nuestro país bajo esa misma lógica. Y también lo pudimos ver cómo la gente, el pueblo, la ciudadanía ha estado constantemente criticando el sistema de medios de comunicación de nuestro país. Y eso es muy positivo y creo que es parte de esta democracia que queremos avanzar. Porque este es la antesala a lo que tú decías, Fernando, de poder avanzar a un Estado democrático. Cuando hablamos de que cómo sería una democratización de los medios de comunicación, es lo que yo les decía anteriormente. Que hoy día puedan convivir diferentes expresiones dentro del sistema de medios de comunicación. O medios públicos, ¿cierto? Como debiese ser la recuperación, por ejemplo, de Televisión Nacional de Chile para la entrega de contenidos pluralistas, diversos, con las diferentes realidades que existen en nuestro país, ¿ya? Y no un canal al servicio, como lo dijo Piñera cuando cerró La Nación, que era un diario al servicio del gobierno de turno, sino que sea un canal o que exista medios de comunicación al servicio de la gente, de las políticas públicas y de la información, como existen muchos canales públicos sin tener un sesgo asociado al gobierno de turno. Por ejemplo, la misma BBC de Londres,
es un canal público, se financia con dineros públicos, ¿cierto? Con los impuestos de todos y todos, y tiene una excelente calidad periodística, que también es importante porque si potenciamos ciertos sistemas públicos de comunicación, y el sistema del tercer sector de las comunicaciones también, medios más chicos, ¿cierto? Independientes, regionales, comunitarios, de pueblos originarios, etcétera, también garantizamos, o no garantizaríamos, pero en cierta forma contribuiríamos a disminuir la precarización laboral que hoy día existe en el sector de las comunicaciones. Hoy día periodistas, ¿cierto? Gente que trabajadores y trabajadoras de las comunicaciones se encuentran absolutamente precarizados, sin trabajo, cesantía. Había un informe que hoy día daba vuelta, o hasta esta última semana, desde el año 2018, bueno, del estallido social a la fecha, al menos 2.000 personas del sector de las comunicaciones han sido despedidos y despedidas. Entonces, existe una precarización laboral, los grandes consorcios de los medios de comunicación están despidiendo a personas, los medios de comunicación más pequeños están resistiendo o están cerrando. Entonces, sin duda, si se democratizaran los medios de comunicación, también contribuiría a que esta precarización laboral en el sector de las comunicaciones no existiera. Se podría potenciar mucho más, ¿cierto?, la contratación, el trabajo digno que debiésemos vivir en un nuevo Estado democrático que hoy día no estamos viviendo, porque tenemos una democracia bastante, ya venía débil, porque fue una democracia que nace a partir de postdictadura y una transición bastante extraña que garantizó, o sea, disculpen, que privilegió un Estado subsidiario que un Estado de garantía de derechos. Entonces ya era frágil nuestra democracia, y hoy, a propósito de lo que planteaba Sebastián también, los medios de comunicación, no los medios de comunicación, sino que el ejercicio de la prensa o el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información, han sido absolutamente lesionados, han sido muy agredidos, ¿cierto?, vulnerados por las restricciones que hoy día se ha estado viviendo en nuestro país. Restricciones institucionales, ¿cierto?, a propósito de esta batería legal que le podríamos denominar, que ha sacado el Ejecutivo o el gobierno de Sebastián Piñera para poder restringir libertades, por ejemplo la ley Barricada, la ley anticapucha, hoy día la ley de inteligencia, una ley que tampoco le conocemos mucho de qué se trata, pero cómo nos va a afectar como trabajadores de los medios de comunicación, por ejemplo, y también estas medidas de desplazamiento sanitario, ¿cierto?, que también han afectado el trabajo de muchas y muchos comunicadores, principalmente aquellos que están en las calles, que están en las ollas comunes, que están trabajando en los sectores más vulnerados, han sido también coartados en su libertad de prensa, de expresión y de comunicación. Entonces, ahí hoy día estamos en un sistema democrático bastante frágil, además de esta concentración de medios que tenemos, bastante inequitativo, poco justo. Por lo tanto, cuando hablamos de democratizar los medios, es que todo el abanico de la diversidad de nuestra sociedad no solamente puede acceder a los medios, sino que también participar de uno. Estamos en Nuevo Mundo Patagonia, 104.7 en el dial FM, junto hoy día a la invitada de nuestro programa Primera Línea, Natalie Castillo, presidenta nacional del Colegio de Periodistas. Natalie, te quiero llevar al tema del análisis de coyuntura, saliéndonos un poco del asunto de los medios y de tu rol como presidenta del colegio. También, en ese sentido, como una voz importante de los actores sociales, nos gustaría conocer tu opinión acerca de la situación que estamos viviendo hoy día como país a partir de esta situación que se dio extraordinaria y que tiene efectivamente un impacto. Muchas veces el adjetivo histórico se banaliza, pero yo creo que realmente histórico, de lo que ocurrió en la Cámara, que luego se ratificó en la Comisión de Constitución, de esta ley, de esta reforma constitucional para autorizar el retiro en tiempos de pandemia de hasta el 10% del fondo de pensiones. Se le abre con esta medida, donde la oposición aparece incluso unida ya en el Senado. Se necesitan, entiendo, 26 votos, son los 24 de la oposición ya están. Hay un senador UDI que ya se plantea votar también a favor, y se le abre una brecha al corazón del modelo. Al corazón del modelo neoliberal, este decreto 3500 del año 1980, que sustenta económica y
por consiguiente luego políticamente este modelo neoliberal en Chile, desde esa época hasta los días de hoy. Por lo tanto, la crisis que significa hoy día política, social y económica, que significa esta discusión, es mucho mayor de lo que, de una envergadura, mucho mayor a lo que se podría apreciar a simple vista, porque a esto hay que sumarle la crisis que hoy día está viviendo la derecha, esta intención bueno, recordemos que fueron 9 diputados de RN los que votaron y 4 de la UDI, este proyecto a favor en la Cámara, ¿ah? Esta embestida de la UDI contra el propio comité político del gobierno, esta idea de bajar a Evópoli incluso ha planteado su discusión de continuar o no continuar formando parte del gobierno, hasta a ese nivel, digamos, la crisis, apuntando sus dados al ministro Blumel, a Briones, bueno, Carla Rubilar prácticamente ya es una muerta caminando, ¿ah? Y si a esto le sumamos, además, lo que tú de alguna manera se planteó, esta suerte de estallido social 2.0, la gente se ha volcado a las calles, da un cóctel muy explosivo, en donde algunos incluso plantean como medida de salida un autogolpe. Son situaciones gravísimas por las que hoy día está pasando nuestro país. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que hoy día estamos viviendo los chilenos? Yo creo que ha sido como todo muy rápido. Siento que desde octubre a las fechas hemos vivido como todo. Ha sido bastante agitada la política, lo social, ¿cierto? Cómo se ha complejizado la interacción, ¿cierto? Ciudadana. Es un momento bastante complejo, pero también es histórico. Yo creo que para generar los cambios que hemos estado tratando de impulsar desde hace mucho tiempo, recordemos que hace no más de 10 años estábamos peleando, o un gran porcentaje de personas estábamos abogando por el fin a la exclusión, ¿cierto?, por el sistema binominal. Y hoy estamos ya a puertas de una nueva constitución, o sea, en 10 años hemos avanzado de una manera importante y eso es producto y consecuencia de todos los efectos del sistema neoliberal que ha mermado en nuestras vidas y en las injusticias principalmente. Entonces, cuando ayer sucede esto en la Cámara de Diputados y que se logra, y a mí me llamó bastante la atención, no le llevaba mucha fe en realidad a la oposición en ponerse de acuerdo, porque ya habíamos visto anteriormente algunas experiencias que o la democracia cristiana, o que algún socialista, o que algún radical se bajaba de un acuerdo unitario de la oposición para poder aprobar o no una reforma o alguna indicación del Ejecutivo. Entonces, cuando esto sucede y además se suman, ¿cierto?, personeros o autoridades de Chile Vamos, como este caso de los diputados, es un golpe sin duda a la administración del gobierno, pero también al sistema neoliberal. No por nada, José Piñera, que nunca habla, también salió hoy día en la prensa planteando un llanto casi desconsolado sobre lo que se votó el día de ayer. Y eso es quizás un triunfo para todas las personas que hemos estado trabajando para que este sistema realmente sea más equitativo y justo, pero también es peligroso en tanto no sabemos cómo puede avanzar este tipo de acciones. Ya recordemos que hace algunas semanas atrás el presidente Sebastián Piñera, dentro de la desesperación de que el Estado, o sea, de que el Congreso hoy día está tratando de generar leyes o proyectos de ley que luego resultan ser inconstitucionales y terminan siendo o vetados o llevados al Tribunal Constitucional, ¿cierto? Él propone un proyecto de ley o una iniciativa donde se le quite garantías o funciones o facultades al Congreso y
se tornara un poco más presidencialista las iniciativas de ley. Entonces, también es complejo saber cómo podría terminar una situación de estas características, donde se está avanzando. Yo creo que es positivo, y no sé si ustedes coincidirán, pero también acá tiene que ver, hay un componente electoral importante, que hoy día la democracia cristiana, por ejemplo, que hoy día sectores de la UDI más conservadores estén votando lo que hoy día pide el pueblo, dice relación de que en 4 o 5 o 6 meses más, ¿cierto?, tenemos elecciones y hay muchos quienes están jugando la reelección. Entonces, no sé, porque no me cuadra muchas veces que no quieran votar, por ejemplo, Carolina Goich, que no quiera votar el proyecto de la extensión del postnatal de emergencia, pero sí está dispuesta a apoyar el retiro del 10% de los fondos de previsión. Pero eso es parte de... En consecuencia, le explicaba yo a mi hijo de 10 años que al final funcionan ese tipo de acuerdos, porque van en función de avanzar en algunas misiones o en estas tareas, ¿cierto?, que son absolutamente particulares y focalizadas, porque que se retire el 10% de los fondos tampoco viene a cambiar el sistema previsional que hoy día es absolutamente nefasto. Solamente es una condición momentánea. Pero sí estamos de acuerdo en el análisis que usted realiza, Claudio, de que es un golpe al sistema de pensiones, pero más allá del sistema de pensiones es al modelo que se nos instauró durante la dictadura. Y también decía Sebastián recién que las televisión, ¿cierto?, se habían generado a partir de las universidades. Y claro, y todo fue privatizado, fue la ola privatizadora, y el sistema de pensiones, las cajas, ¿cierto?, de trabajadores, la televisión, fueron tomadas por este grupo de gobernantes, porque ya son nuestros gobernantes, y hoy están viviendo cómo se está desmoronando su castillo. Como dijo Mañalich, su castillo de naipes se le está cayendo. Lo importante acá yo creo que es profundizar y empujar a que estos cambios no sean accesorios, que no sea por el momento. No queremos un postnatal de emergencia, sino que queremos garantías reales para que la mujer pueda criar en un estado de derecho siempre. También una pensión, no sacar solamente en caso de emergencia nuestros ahorros, sino que generar un sistema de prevención solidario, real y efectivo que garantice la vejez como corresponde, y no bajo situaciones de miseria como hoy día se están pensionando millones de chilenos y chilenas. Entonces yo creo que eso lo hace sin duda un proceso constituyente, y eso es lo que tenemos que trabajar. Y es preocupante porque quedan pocos meses. Quedan como 3 meses para el plebiscito de entrada, 4 meses. Y con las restricciones que hoy día nos pone la pandemia... Ya un par de meses para iniciar la campaña, se supone. Se supone que en 2 meses más tendría que partir. Y las restricciones producto de COVID-19 nos tienen atados de mano. Entonces no podemos hacer campaña, no podemos salir a protestar, es todo bastante complejo hoy día como está el panorama. Entonces, cuentas positivas en el caso personal, creo que es que hoy día la ciudadanía se ha dado cuenta, hoy día las clases populares se dieron cuenta también de que hemos estado viviendo en lamentables situación de engaño siempre, que hoy día las clases medias se dieron cuenta que no son clase media, se dieron cuenta que eran clase pobre, ¿cierto?, clase popular endeudada. Entonces yo creo que acá va a haber un cambio importante, y para eso tenemos que estar las organizaciones tratando de empujar estos cambios, para que no queden en estallidos, sino que queden en revolución, o que quede en una planificación al menos que concretice cambios estructurales efectivos. Perdón, para cerrar la reflexión de este punto, hay un aspecto que me dice después. Hoy día Carlos Larraín, expresidente de RN, hace unas declaraciones donde dice Piñera podrá ser feo, podrá ser tonto, pero es el presidente. Esto en alusión a que efectivamente hoy día el presidente de la República ya lo mínimo que le quedaba capital político lo gastó. Prácticamente es un presidente que no está gobernando. Entonces la inquietud es efectivamente sobre la eventual salida, con la pregunta que se hace mucho es si Piñera pasa o no pasa agosto, con esta realidad de un liderazgo absolutamente agotado, ¿ah?, sin ningún capital político de por medio. Claro, yo no sé si, yo creo que sí, yo creo que una de los valores que tiene, no valores, sino que una de las características que más
tiene la derecha ideológica, porque también esta es una derecha dura, es una derecha que trabajó en la dictadura, que generó las condiciones de este sistema, que generó la constitución que hoy día tenemos, que nos imposibilita de gozar derechos, son ellos mismos. Entonces, si tienen algún plus, entre comillas, ellos, es poder mantener a toda costa el poder que hoy día se ven que están perdiendo. Yo creo que en algún momento, claro, pierden liderazgo, pueden perder terreno, ¿cierto? Pero también nos damos cuenta que su sistema, su modelo económico hoy día está en crisis, y no es ni propio de los políticos, ¿no? No es propio de las autoridades, estamos hablando de quienes están detrás de ellos. Recordemos que existen grandes poderes y que los políticos de la derecha responden a esos a la clase empresarial en realidad. Así que yo creo que va a pasar agosto, pero bastante complicado. A mí lo que me llama la atención sí es cómo va a pasar agosto y va a terminar quizás un gobierno desastroso, pero me gustaría, o cómo podemos articular, y lo hemos hecho como Colegio de Periodistas también, que todas estas denuncias internacionales, denuncias por violaciones a los derechos humanos que se han cometido desde octubre a la fecha no queden impunes. Yo creo que esa es una de las situaciones que quizás podría poner en jaque en algún momento a Sebastián Piñera. Más no por el tema institucional, porque siempre va a estar esta idea del equilibrio y la institucionalidad, y para eso están los partidos de la exconcertación, para que generen esos equilibrios, ¿cierto? Así que yo creo que, claro, o el autogolpe que tanto pregona la familia militar también, no sé, pero sí yo creo que es importante y es uno de los temas que podría tener en jaque al gobierno de Sebastián Piñera, podrían ser las violaciones, las denuncias por delitos de lesa humanidad, y que han quedado de lado producto de la pandemia, que han quedado invisibilizados producto de la pandemia. Entonces, eso yo creo que sería un tema importante a mencionar, y que se ha dejado de lado un poquito a propósito de lo que hemos vivido como país. Han sido muchos temas, entonces en realidad creo que eso también es importante, que se pueda empezar nuevamente a reflotar. Recordemos que hace poquito habló Fabiola Campillay, se mostraron algunos videos de cómo habría sido ¿cierto? El disparo que desfiguró su cara y perdió la vista, lo mismo con Gustavo Gatica. Entonces yo creo que igual es importante volver a eso, volver a recordar y no olvidar aquello que sucedió, y que el responsable principal y político de todas esas atrocidades ha sido el presidente. Bien, llegamos a la parte final de nuestro programa. Preguntas cortas y respuestas breves. Nuestra invitada también, por favor. Comenzamos con José Luis Córdoba. Creo que la respuesta no va a ser muy corta, pero la pregunta es tu visión de cómo se está manejando el tema de la información frente al COVID. Tenemos un nuevo ministro, un nuevo formato, ¿cierto? La puesta en escena de las cifras, toda esta discusión que se da por la falta de transparencia, hay cierta ambigüedad en todo lo que se dice todas las mañanas y todo Chile pendiente, ¿cierto? ¿Cuál es tu visión como periodista? Bueno, como periodista y recogiendo también lo que han planteado nuestros colegas de Arica a Magallanes, ha sido un pésimo manejo de la información en tiempos de riesgo, en tiempos de crisis humanitaria. Una de las disposiciones que tienen que tener los estados, o al menos quienes están ejerciendo el poder, ¿cierto?, es poder transparentar la información para que la ciudadanía pueda tomar las mejores decisiones de manera informada. Lo que ha sucedido tanto con Mañalich, que era una persona absolutamente déspota, con la prensa, mentiroso, generaba falsas expectativas, ¿cierto?, cuando habló de la meseta, de la nueva normalidad, y lamentablemente causó muchas muertes asociadas a esta desinformación. Yo creo que cuando se enfrenta a una catástrofe, a un riesgo, ¿cierto?, los estados, los gobiernos tienen que asumir las condiciones objetivas que existen. No es más que eso, porque estamos hablando de una situación que va mucho más allá de una gestión de Estado. Sí, claro, se pueden tomar medidas sanitarias, sí se pueden hacer muchas restricciones, se pueden realizar infinidad de políticas públicas que puedan mermar
aquello. Entonces, la soberbia, esta política como de gerencial que tiene el gobierno de Sebastián Piñera y de toda la derecha, ¿cierto? Hizo en consecuencia, o tuvo como consecuencia, este tipo de manejo que fue bastante gangsteril, ¿cierto? Por decirlo de una forma, y que entregó datos absolutamente errados. Y por eso, en breve, destacar el periodismo de investigación que han realizado colegas como Alejandra Matus, el Nicolás Sepúlveda de CIPER, por ejemplo, quienes revelaron que las cifras del DEIS, que es del conteo, ¿cierto?, final que tiene el Ministerio de Salud, de fallecimientos eran absolutamente inconcordantes con las cifras que entregaba el ministro, y eso le causó la salida en realidad. Y con la nueva disposición que hoy día tiene el nuevo ministro, que si bien trata de ser amable dentro de todo, pero es una estrategia comunicacional nada más, porque todavía seguimos viendo la misma lógica de los confinamientos, estos como parcelados, ¿cierto? No existe una política clara de en qué situación estamos, si pasamos el pic, no pasamos el pic. Yo creo que estamos viviendo aquí un espacio absolutamente ambiguo, y la gente bajo estas condiciones no le queda otra que mantener la vida, entre comillas, normal, infectándose, ¿cierto?, contagiándose, y eso ha sido muy lamentable porque son las clases más desprotegidas hoy día, los sectores más populares, quienes hoy día están sufriendo los embates de la pandemia, y por lo tanto tiene mucho que ver cómo se comunica para poder tener un efecto positivo cuando se habla de comunicación de riesgo o de emergencias y desastres, y eso hoy día no lo puso en práctica el ministerio, y eso se debe también a cómo ellos actúan, en una lógica de jefe, de gerencia empresarial, y no de derecho ni con perspectiva de lo público. Sebastián Aranda. ¿Dónde está Sebastián? Ahí está. Quería destacar un poco esta como lógica de profecía autocumplida, porque uno de los grandes efectos movilizadores que yo creo que también cambió la correlación de fuerza del Congreso y perspectiva un cambio absoluto de la correlación de fuerza en el Senado, donde, no sé, por ejemplo, la senadora Goit hasta la semana pasada declaraba abiertamente que iba a votar en contra de un proyecto de retiro, y el día de hoy dice que está a favor, y prácticamente toda la oposición hoy día está a favor, más algunos senadores. Es como esta idea del estallido 2.0, que no es más que el miedo que se vuelva a repetir el escenario de octubre, la aparición de este nuevo actor político que es la gente, pero también contrastando con el fracaso del Estado, que es lo que hablábamos el otro día, el fracaso del Estado liberal en términos de su propuesta. O sea, no puede ser que el día lunes el ministro de Hacienda declare abiertamente que se le entregue la posibilidad a la, entre comillas, clase media, de ellos tomar la opción o evaluar la opción de un crédito versus alguna otra opción, y el día jueves bogue por la imposibilidad del retiro. O sea, ¿cuál es la idea al final que prima? Yo creo que eso es lo que la gente le llama tanto la atención. ¿Por qué para sobrevivir tuve que recurrir a un ahorro que supuestamente estaba destinado cuando yo estuviese desempleado, pero no puedo hacer lo mismo con otro ahorro que está destinado para 30, 40 años más? Entonces, ¿cómo el Estado, la lógica neoliberal con la cual se construye el Estado, da respuesta a eso? Entra en crisis. Yo creo que esa crisis se manifiesta hoy más que nunca en la derecha. En una derecha que evidentemente defiende el modelo, porque el modelo es el mecanismo que le permite generar el ahorro suficiente para que los grandes grupos económicos tengan la liquidez y puedan seguir invirtiendo siempre en los mismos sectores, versus la idea de derecha liberal, quizá internacional, y que boga también por el libre mercado, pero no en lo teórico, obvio, pero no por la asociatividad y la monopolización. Entonces yo creo que lo que sí va a ser relevante de aquí a futuro es si, y esto ya parece como algo monótono, pero es si efectivamente la oposición va a ser capaz, o parte de la oposición, de imponer una idea hegemónica o contrahegemónica sostenible en el tiempo. Si no es así, yo creo que vamos a estar en un constante limbo de tira y afloja y de ir teniendo ganancia
fruto tanto por la presión popular, por la necesidad de sobrevivencia popular, como también por el miedo a que simbólicamente los representantes, en este caso parlamentarios, de alguna manera queden fuera del debate y el debate lo asuma la gente, que fue algo parecido que pudo haber pasado perfectamente si es que no llegábamos al acuerdo de noviembre. Entonces ese es un poco mi comentario, no sé si nos da tiempo, estamos medio cortos, pero son hechos que están en desarrollo y yo creo que la invitación es a estar atento. Yo creo que la gente ha sido bien responsable en esto. La audiencia histórica que tuvo la sesión del Congreso el día miércoles también da muestra de una audiencia súper empoderada. Yo creo que eso es un elemento bien importante, positivo, para perspectivar cualquier posibilidad de triunfo futuro. Natalie, sobre el comentario de Sebastián. El comentario. Yo no concuerdo con lo que tú planteas. Creo que es importante configurar una oposición robusta, real, efectiva, ¿cierto? Que pueda llevar no solamente a los cambios que hoy día se necesitan a propósito de esta emergencia sanitaria y crisis social, sino que también con miras a avanzar en este proceso constituyente y en lo que va a ser un próximo gobierno progresista, popular, que podamos poner en proceso, ¿cierto? Y en ejercicio todas estas contrarreformas que se han realizado en este último tiempo con el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, me da la impresión de que es algo absolutamente aislado, es algo que está pasando solamente dada la contingencia. Me preocupa sí que no exista esta oposición con miras a un gobierno que pueda restituir derechos. Es complejo y ya tuvimos la experiencia, ¿cierto?, anterior con lo que pasó en las elecciones anteriores, donde la oposición era absolutamente fragmentada, y luego converge en un solo candidato cuando ya las confianzas estaban absolutamente rotas, y la ciudadanía también desestimando claramente esta, entre comillas, clase política que no se pone de acuerdo. Entonces yo creo que la salida y el camino en realidad es poder volver a confluir en este estallido social, en esta revuelta social, en esta autoconvocatoria, pero con una brújula clara, ¿cierto? No vamos a sacar nada haciendo estallidos o revueltas, sino que también es importante poder concentrar una hoja de ruta para que podamos avanzar en esta demanda. Así que yo coincido con tu pensamiento, Sebastián. Fernando Bamonde, su pregunta para cerrar el programa. Sí, Natalie, tú enunciaste 3 principios básicos de una democracia, que son el derecho a la información, la libertad de expresión y el pluralismo. Sin embargo, por otro lado, y desde la perspectiva del Colegio de Periodistas, quiero preguntarte sobre la ética, porque definitivamente en algunos espacios comunicacionales, si bien es cierto, muchos de ellos no son periodistas, hay personajes como Checho Irane, que invierte, oculta o transforma la realidad, cosa que es irresponsable a la luz de la contingencia sanitaria que estamos viviendo. ¿Cuál es el rol de la ética y qué rol ejerce el Colegio de Periodistas en ese sentido? Y no solamente para sus afiliados. Claro, tú en tu última parte claramente dices algo que es muy real. Lamentablemente no tenemos la tuición ética de aquellas personas periodistas que no están afiliadas al Colegio de Periodistas. Sin embargo, nos hemos transformado, creo, y José Luis, si tú estás de acuerdo conmigo, como en un ente rector ético de los medios de comunicación, de manera casi natural. En el ejercicio del trabajo que ha realizado el Colegio de Periodistas como organización, y creo que, bueno, existen sindicatos, hay una federación de colegios, o sea, una federación de medios de comunicación, de prensa, ¿cierto? Pero siempre que ocurre, ¿cierto?, una falta a la ética por parte de un periodista, comunicador o personaje, en este caso como Checho Irane o cualquiera que haya incurrido en alguna falta grave a la ética dentro de un medio de comunicación, la ciudadanía, los académicos y en general los mismos colegas recurren al Colegio de Periodistas para que entreguemos directrices éticas. Y eso a nosotros yo lo veo como un factor bastante positivo, porque si bien no todos están afiliados a nuestra organización, ven en el Colegio de Periodistas, ¿cierto?, una institución que entrega alineamiento de responsabilidad del ejercicio periodístico y de cuáles son los imperativos éticos que debemos tener en el ejercicio de la profesión. Y en ese sentido creemos que se ha perdido durante el último tiempo
esa conducta, producto también de cómo hoy día el sistema de medios está configurado. Y ahí es bastante complejo, porque muchas veces llegamos a la discusión de que colegas incluso se infringen las normas éticas producto de la línea editorial a la que responden. Entonces tú te pones en la perspectiva, chuta, ya le hago caso a mi editor de que tengo que hacer esto que yo sé que es antiético, o hago caso a mi conducta ética propia, ¿cierto? Como profesional, como persona. ¿Ya? Hay un caso que es bastante bueno como para, lo hablaba con unos colegas, o sea, con los futuros colegas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Serena, que me invitaron a una actividad, y se vio que una reportera de Canal 13, mientras entrevistaba a una señora que tenía problemas en la Compin, una adulta mayor, mientras está entrevistándola, alguien le dice por acá, ándate a ver a Lavín porque está abriendo el mall, de la Puman, parece que se llama. Y ella deja a la señora ahí en su relato máximo de dolor, de tristeza, de injusticia, y la colega va corriendo y dice, vamos, vamos, camarita, y se va, y van a ver cómo corta la cinta Lavín. Y eso es un ejercicio, es una escena que sirve mucho para que se pueda reflexionar sobre en qué momento tenemos la conducta ética como periodista. ¿Ya? Es absolutamente como caricaturesco quizá, o es muy didáctico decir ese ejemplo, pero hay muchos más, ¿cierto?, de cómo se incurren a las faltas éticas, y es ahí donde tenemos que poner el acento. Y eso es muy importante también para las escuelas de periodismo. Yo creo que la formación hoy día tiene que volver a tornarse de cómo era, poniendo el sentido de la responsabilidad ética por sobre las necesidades del grupo controlador o de las editoriales. Y ahí es cómo se puede construir un nuevo periodismo, una nueva forma de comunicar, y eso es lo que estamos al debe. Y eso lo vemos absolutamente todos los días en este sistema de medios. Mientras no tengamos este cambio y esta reforma que estamos impulsando como colegio, lamentablemente yo creo vamos a tener este tipo de conductas que no son sanas dentro del ejercicio profesional. Bueno, queremos agradecer particularmente la presencia de la presidenta nacional del Colegio de Periodistas hoy día, Natalie Castillo, por haberse dado el tiempo. ¿Desde Serena estás tú? Coquimbo. Desde Coquimbo a Magallanes a compartir con nosotros una radio pequeña, una radio alternativa a la voz oficial de lo que hoy día son los medios, y también a través de intermedio tuyo saludar a todos los reporteros, los periodistas, los gráficos, los camarógrafos mañana en su Día Nacional de la Prensa. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Natalie. ¿Ah? Y también adelante, despídase nomás. No, muchas gracias, y que ojalá puedan mantener estos debates, estas conversaciones en los medios de comunicación de regiones, y están siempre las puertas abiertas del colegio para que nos puedan invitar a conversar y a debatir. Gracias a ti. Gracias también a Fernando Bamonte, Sebastián Aranda y José Luis Córdoba, nuestros panelistas de primera línea. Nosotros nos encontramos el próximo lunes aquí en este mismo punto del dial, por las redes sociales y en internet. Chao y buenas noches.